inicio a esta sesión académica. Mi nombre es Cristi Zamora, soy médico otorrinolaringóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y bueno, el día de hoy me toca compartir con ustedes la clase de otitis externa y otitis media. Vamos a comenzar entonces. Eh, Vamos a dividir nosotros a las otitis externas en otitis externas agudas y otitis externas crónicas. Las otitis externas agudas bien definida por aquellas que van a ocupar el conducto auditivo externo por menos y ocupar y causar inflamación por un tiempo menor a 3 meses. Bien, es un problema común en la atención primaria. Recordemos que lo que va a causar en este nivel es una inflamación secundaria a una infección. Y vamos a ver afectación tanto del canal auditivo, y también del pabellón auricular, y puede haber también una inflamación a nivel del trago. Como les decía, para llamar a otitis externa aguda, el tiempo tiene que ser menor a 6 semanas, y para las otitis externas crónicas, mayor a 3 meses, para poder denominarla de esa manera. El oído lo vamos a dividir nosotros en pabellón auricular, conducto auditivo externo, la caja del tímpano. La caja del tímpano ya pertenece al oído medio junto con las celdillas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Y luego tenemos también al oído interno, que se encuentra conformado principalmente por una parte que es la cóclea o caracol y los canales semicirculares junto al sáculo y el utrículo. En cuanto al desarrollo embriológico, vamos a ver que el pabellón auricular tiene su origen en dos arcos branquiales, tanto el primero como el segundo, y el conducto auditivo externo, principalmente por el espacio que se da entre el primer y segundo arco branquial, que se denomina hendidura faríngea. Al tercer mes, las células epiteliales del fondo del conducto proliferan y dan origen al tapón meatal, pero a partir del séptimo mes, este tapón meatal se va a disagregar y va a dar origen al conducto auditivo externo tal como lo conocemos, y muy al fondo encontraremos a la membrana timpánica. Como ya es de conocimiento suyo, la membrana timpánica tiene tres capas. Tiene una capa externa que está conformada por ectodermo, proveniente del ectodermo que recubre al embrión. Tenemos también una capa intermedia, que es la capa de mesodermo, y una capa interna, que es la capa de endodermo. Solamente hay una parte, que es la pars flácida de la membrana timpánica, que no tiene estas tres capas y que solamente tiene dos capas, que es la capa de ectodermo y la capa de endodermo. No tiene la capa de mesodermo y por eso se denomina pars flácida, siendo esta parte de la membrana timpánica, al tener menos resistencia, la más propensa a sufrir retracciones. Y bueno, también tenemos a la oreja, ¿no? El pabellón auricular o pina, en inglés, tiene 6 proliferaciones mesenquimatosas auriculares que vienen por origen del primer arco branquial. La parte externa está conformada por ectodermo, y el cartílago que le permite tener la forma que tiene está conformada por tejido mesodérmico, que lo que da origen al cartílago y que permite que el pabellón auricular tenga los relieves que tiene. Y de esa manera, bueno, podemos ubicar nosotros al trago, al antitrago, a esta zona que es el lóbulo de la oreja, que está desprovisto de cartílago. La parte más alta acá tenemos nosotros al hélice, al antihélice. En esta zona, que es una zona de contacto prácticamente con el conducto auditivo externo, se denomina concha auricular. El oído medio, como ustedes también ya deben tener conocimiento, principalmente deriva de la primera bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea se va a dirigir cefálicamente para tener contacto con la primera hendidura faríngea, y el endodermo de este va a dar origen a la capa interna de la membrana timpánica, y todo este espacio se va a convertir en la caja del tímpano. Se llama caja del tímpano porque efectivamente tiene 6 paredes. Una pared externa, que es la que va a ser la de la membrana timpánica. Y en este espacio se van a ubicar estas estructuras provenientes del mesénquima, que van a ser tanto el martillo, el yunque como el estribo, que derivan del cartílago de Meckel y del de Richter, y que van a dar origen a estas estructuras. Y la parte finalmente mucho más cefálica va a dar origen a las celdillas mastoideas. A este nivel vamos a encontrar nosotros que esta estructura que estamos encontrando acá, que va a ser un derivado de una placoda ótica que se va a invaginar y luego va a dirigirse caudalmente hasta ubicarse a este nivel.
Esto es lo que más adelante va a dar origen al oído interno. Esta imagen es importante que la conozcan, ¿no? Para conocimiento suyo. Entonces, vamos a tener que el oído tiene derivado de diferentes estructuras embriológicas del ectodermo, que va a dar origen al conducto auditivo externo. Ya sabemos ese tapón meatal que va a sufrir apoptosis y que nos va a dar origen al conducto auditivo externo. Si esta apoptosis no se diera, allí aparece lo que llamamos agenesia de Kay, la capa exterior de la membrana timpánica y la porción celular del oído interno, sobre todo a través de lo que son las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, y que juntas, en conjunto, forman el órgano de corte. El mesodermo, que va a dar origen, más que el pabellón auricular a la piel, a la estructura cartilaginosa que le da sostén al pabellón auricular, porque si no tuviéramos esa estructura cartilaginosa, pues nuestra orejita fuera toda sola pielcita como si no tuviera un armazón. Luego tenemos la capa media de la membrana timpánica, que proviene también del mesodermo. Esta capa está ausente en la pars flácida, no lo olviden. Luego, a nivel del mesodermo, tenemos la cadena de huesecillos, que están conformadas por el martillo, el yunque y el estribo, que hacen juntos un sistema de palanca importantísimo para la transmisión del sonido. Y luego tenemos el endodermo, que está conformado básicamente por el epitelio de la caja del tímpano. Bueno, tenemos también el pabellón auricular con sus diferentes inervaciones. Tenemos muy importante que van a inervar al pabellón, al nervio trigémino, al plexo cervical y al facial. El tercio externo se encuentra provisto también de folículos pilosos. Por eso, este es el lugar de asiento de los forúnculos. No va a ser más adentro porque más internamente no vamos a encontrar folículos pilosos. Y en esta zona también vamos a encontrar a las glándulas sebáceas, ¿no? Las glándulas ceruminosas, perdón. Y estas glándulas ceruminosas van a formar cerumen. Son glándulas apocrinas modificadas, y la función del cerumen básicamente es una función protectora, de atrapamiento, ¿no? Lastimosamente, con el avance de la tecnología, utilizamos cada vez más y más audífonos, lo que interviene un poco con este clearance que debería haber, y por lo tanto, el cerumen se puede ir quedando. Y por ello, esto condiciona también incluso la aparición de más cuadro de otitis externa. Lo que hacemos nosotros en consultorio es, o utilizamos y hacemos una limpieza instrumental apoyados en una cureta, importante también para su clase de cuerpo extraño en oído, es esta curetita, que te permite bypassear el cuerpo extraño, en este caso el cerumen, y tirarlo hacia uno mismo, es decir, jalarlo hacia uno. Esta cureta es genial, porque de esa manera evitamos el estar cambiando el pH del conducto auditivo externo, ingresando sustancias que pueden lastimar, ¿no? Que pueden alterar el pH. Y allí simplemente sacamos aquella parte que está molestando al paciente. Para nosotros poder realizar esta maniobra, déjenme recordarles que debemos llevar el pabellón auricular, y esto sí, tomen atención, hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, si es un adulto. Si es un niño, sí, el movimiento es un tanto más horizontal que hacia arriba. Estas son las relaciones anatómicas con las que tiene relación la caja de tímpano y el conducto auditivo externo. En este caso, el conducto auditivo externo tiene una relación súper importante con la articulación temporomandibular, de modo que cuando ustedes están usando brackets o de pronto han ido al dentista para que les saque la muela de juicio, o han tenido la boca abierta mucho tiempo, esto puede generar molestias en la ATM, pero el paciente va a manifestar molestias como si fuera un problema en el oído. En la pared posterior se va a relacionar con la apófisis mastoides, importantísima esta relación. En la pared superior tiene relación con la fosa craneal media. Es por eso, chicos, que cualquier otitis, cuando otitis media, sobre todo la colesteatomatosa, puede tener complicaciones como el compromiso de la fosa craneal media a través de una meningitis o de un absceso cerebral. Esto se daba sobre todo en la era preantibiótica. En relación con la pared inferior, tiene relación con la parótida, y en la pared interna es, bueno, ahí donde termina en el tímpano, y en el extremo externo tenemos a la oreja y a la atmósfera. En cuanto a la inervación sensitiva, si bien la pina, pabellón auricular, tenía relación con el trigémino, el facial y el plexo cervical, en el conducto auditivo externo se añade un par craneal, que es el vago, a través sobre todo de una rama que es el nervio de Arnold.
Y bueno, también unas ramas del glosofaringeo, pero estas son las más importantes en realidad, las que están marcadas de color. Recordar que esta área del nervio facial es importantísimo porque, por ejemplo, una de las otitis externas que puede llegarles a consultas sería un síndrome de Ramsay-Hunt, en donde vamos a ver la aparición de vesículas en la zona del nervio facial, sobre todo por compromiso de esta rama del nervio. Recuerden, chicos, el nervio facial cumple función sensitiva, motora, sensorial, ¿no? A través del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y función también parasimpática. En este momento solamente estamos hablando de su función sensitiva. En cuanto a la epidemiología ya de las otitis externas, son de todas las otitis externas en las agudas, representan el 95% y solamente el 5% serán crónicas. Son mucho más frecuentes en verano y en climas cálidos. En realidad, durante el verano es un motivo de consulta bastante frecuente. Y la incidencia máxima está en este grupo etario, en los pequeñines, entre los 7 a los 12 años y especialmente en los varoncitos. Y es 5 veces más común en los nadadores habituales. Factores de riesgo, bueno, el aumento de la humedad, la pérdida del cerumen protector. De pronto, si a ustedes les gusta usar hisopo, lo cual es incorrecto, lo que hacen es quitar esta capita que ha sido prevista en realidad para el atrapamiento de gérmenes y de noxas del medio externo. Y también los traumatismos en conducto auditivo externo. No es raro encontrar a niños o incluso adultos que se han estado manipulando el conducto auditivo externo con un hisopo y viene alguien, mueve el bracito y esto finalmente deviene en una perforación del tímpano, cosa que es súper peligrosa. O incluso si ya tienen el tapón de cerumen o la cera bastante abundante en el conducto auditivo externo, el estar jugando con un hisopo puede hacer que se termine impactando. Es más, el CIE-10 lo clasifica al diagnóstico de esto como cerumen impactado. O sea, no es como que ni siquiera es tapón de cerumen, sino cerumen impactado. Ni siquiera es presencia de cerumen en el conducto auditivo externo, porque eso no es un problema. El problema es cuando el cerumen se ha quedado allí atorado. El exceso de limpieza también produce esto, lo que les decía, con el aumento de la tecnología, el homework, el home office, las clases virtuales, el uso de los audífonos o tapones para los oídos. Otro factor súper predisponente son las afecciones dermatológicas crónicas. Por ejemplo, tengo pacientes con dermatitis atópica, con dermatitis por estrés, que sufren esto. Y especialmente las otitis externas, hay que tener muchísimo cuidado en los inmunodeprimidos, tanto en diabéticos como en pacientes, por ejemplo, con portadores del virus del HIV. Acá lo tenemos, el cerumen. Los gérmenes que frecuentemente más causan otitis externa de tipo bacteriana son la Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus. Chicos, esto es pregunta de examen. El germen más frecuente, que más frecuentemente causa otitis externa, son en otitis externas agudas, la Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus. Pero también, bueno, son una infección polimicrobiana, también causada por algunas bacterias gram negativas, y puede haber un grupo también causadas por hongos. ¿Y son comunes, doctora, acaso las mezclas entre hongos y bacterias? Sí, es bastante común. En realidad, muchas veces esto empieza como un problema micótico producto de la humedad. Por ejemplo, supongamos que tienen un tapón de cera. Se van a la piscina y ese tapón de cera se expande y comienza a generar humedad. En la humedad van a crecer los hongos. Como a la persona le pica, lo que va a hacer es comenzar a utilizar el hisopo y se va a rascar y lo que va a ocasionar es una laceración de la piel. Esto va a permitir la translocación bacteriana y por lo general puede haber una sobreinfección con Pseudomonas. De manera que muchas de esas historias de otitis externas son otitis externas agudas mixtas que empiezan con un problema micótico y que terminan deviniendo en un problema de tipo bacteriano. Sobre todo si hay alguna deficiencia inmunológica que acelere el proceso. La presentación clínica de una otitis externa aguda comienza con que el paciente le fastidia el oído y siente ahí, sobre todo es un fastidio. Vamos a encontrar el conducto auditivo externo eritematoso y levemente edematoso con secreción mínima. Pero conforme va avanzando, el paciente lo que va a sentir es que casi no escucha. Y es súper doloroso. De manera que aquí lo que vamos a observar es un edema bárbaro y mucho dolor. Pero, a ver, fisiopatológicamente, ¿por qué tendría que el paciente presentar tanto dolor? Cuando uno, por ejemplo, le duele la barriguita porque ha comido mucho y no sé, se llena de gases, la barriga se expande. Pero el conducto auditivo externo no tiene dónde expandirse. Es
algo cerrado, totalmente, como lo hemos visto, sobre todo en los dos tercios internos en donde encontramos una parte ósea, de forma que todo el edema que pueda haber va a hacer que las estructuras contacten sobre sí mismas, y lo que se produce es una estenosis del conducto auditivo externo. Los criterios para que nosotros podamos diagnosticar una otitis externa aguda, esto está sacado de una guía de práctica clínica, tenemos el rápido inicio, generalmente 48 horas en las últimas 3 semanas, y síntomas como otalgia. Y chicos, la otitis externa de tipo bacteriana tiene una característica terrible que es el dolor. ¿Por qué el dolor? Porque tenemos varios pares craneales inervando este pequeño espacio. Que si ustedes se dan cuenta es súper chiquitito, pero miren, tenemos el décimo par craneal, tenemos el glosofaringeo, tenemos el facial y tenemos el trigémino. Entonces es súper, súper doloroso. Signos de inflamación del canal que incluyen, bueno, el dolor, chicos, en el trago. Esto es característico, lo cual provoca el famoso signo del trago positivo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que cuando un paciente con otitis externa, tú le tocas el trago, al paciente le duele. Lo que ves también es enrojecimiento, ves edema, eritema o ambos. Además que podemos encontrar la salida de un poco de pus, ¿no? De secreción o torrea del conducto auditivo externo, algunos ganglios a nivel regional, enrojecimiento de la membrana timpánica, ¿ya? Celulitis del pabellón auricular y de la piel adyacente. Estos puntos son importantísimos, sobre todo lo de la celulitis de la piel adyacente, porque si ya nosotros estamos observando que hay una inflamación de la piel del pabellón auricular, no se me va a ocurrir pues, que con gotas esto va a mejorar, ¿no? En ese punto ya mi sentido común me tiene que ir diciendo, oye, probablemente la gota no sea tan eficiente. Lo más probable es que tenga que utilizar tratamiento por vía oral. Y la pregunta sería, ¿qué le doy? Pero si ya tenemos cuáles son los gérmenes que frecuentemente ocasionan ese tipo de problema, pues voy a tratar de enfocar mi tratamiento para los gérmenes que frecuentemente con los que voy a tener contacto. Entonces, cultivos. En los pacientes no complicados no solemos pedirlo. En los pacientes que ya son resistentes o que de pronto son recurrentes, o pacientes con antecedentes de uso frecuente de antibióticos tópicos, o en pacientes inmunocomprometidos, sí. Sí pedimos cultivo. Y recuerden esto, chicos, la indicación absoluta para pedir un cultivo es cuando ustedes sospechen de una otitis externa maligna. ¿Y qué es una otitis externa maligna? Bueno, ya les conté esta historia del paciente que empieza con que le pica la oreja, luego se rasca, luego ocasiona que esta otitis externa que inicialmente era por cándida o aspergillus, la transforma en una otitis externa mixta, complicada con pseudomona. Pues bien, si el paciente está inmunosuprimido, chico, la pseudomona le saca el ancho, vuela, avanza y termina complicándolos como si fuera una otitis externa de tipo maligna. Cuando ustedes sospechen de una otitis externa maligna, pidan, chicos, cultivo. Doctora, y siempre es fácil así como que diferenciar una otitis externa aguda de una otitis media aguda. No, no siempre es fácil. Para ello nos valemos de un otoscopio neumático. El otoscopio neumático lo que va a hacer es hacer mediante una maniobra, que es mover esta polilla de Politzer, ver si la membrana timpánica se está moviendo. Si la membrana timpánica se está moviendo es porque detrás de la membrana timpánica no hay agua, por lo tanto, o sea, no hay una colección de líquido, por lo tanto es bastante probable que se trate de una otitis externa. Y lo otro, un poco más sofisticado, es tener un timpanómetro y hacer que mover el tímpano con el timpanómetro, y si se nos grafica una curva tipo A, es bastante probable que nuestro paciente no tenga una otitis media. Doctora, ¿y por qué utilizas el término bastante probable? ¿Por qué no dices no tiene otitis? Porque algunos pacientes no necesariamente van a tener una timpanometría con una curva tipo A en otitis media aguda. No necesariamente todos los pacientes, perdón, que no tienen una otitis media aguda van a tener una curva tipo A. Puedes tener una otitis media aguda que recién está empezando y de pronto tienes una curva tipo A, ¿no? Y eso de las curvas tipo A, tipo B, tipo C, AB, AS, seguramente ya lo van a tocar en clases de sus grupos con sus profesores que tienen que explicarles esto. Entonces, ¿cómo elegir el antibiótico? El antibiótico hay que elegirlo por el riesgo de ototoxicidad. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que antiguamente han utilizado ya con él aminoglucósidos tipo gentamicina o amicacina, o de pronto ha tenido tuberculosis y utilizaron alguno de estos antibióticos y el paciente ha perdido parcialmente la audición, oigan, yo ya no le voy a dejar nuevamente amicacina y gentamicina, ¿no? O de pronto si tiene sensibilidad de contacto.
La neomicina, que es uno de los componentes de algunas marcas comerciales, no voy a decir nombres, pero súper, súper conocidos, tipo Otto, Tosampungo, Ticón, bueno, en fin, todos tienen neomicina. Y un 30% de las personas tenemos sensibilidad de contacto a este antibiótico. Por lo tanto, no deberíamos recetarlo a diestra y siniestra. La disponibilidad, doctora, ya está bien, pero pucha, yo en mi posta solamente tengo cipro. Chicos, cipro súper bien. Ciproftálmico, ciproftálmico. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que es pseudomonas aeruginosa, responde súper, súper bien a las quinolonas. Usemos cipro. Entonces, es lo único que tienen, pero justo va súper bien con lo que estamos dejando, ¿no? Costo, uy, pero yo encuentro que la cipro de oídos es mucho más cara que la ciproftálmica, y en mi posta el CIS me da ciproftálmica. Utilicemos la ciproftálmica. En ese sentido, si ustedes ven que dice ciprofloxacino al 0.03%, pueden utilizarlo. Lo que no podrían hacer es de pronto, tal vez, no sé, tendría que hacer oftalmología para firmar esto, utilizar las gotas de los oídos para los ojos. Pero en este caso, esas gotas van bastante bien. Y si es lo único que tienen a su disposición, al menos para empezar el tratamiento, si es que ustedes están en periferia, utilícenlo. Los horarios de dosificación. Uno de los problemas más grandes que tenemos en el Perú, creo yo, es que los pacientes no tienden a entender muchas veces cuando tú les dices cada 12 horas o cada 8 horas, aunque les parezca increíble. Entonces, traten de sus recetas poner 7 a.m., 7 p.m., 8 a.m., 8 p.m. o 7, 2 y 10. Pongan los horarios. Si esto va a facilitar la dosificación, la aplicación de la medicina, utilicen estos horarios. El grado de cumplimiento del paciente. Tienen que ser muy persuasivos cuando traten de convencer a sus pacientes para que utilicen las medicinas, porque muchas veces tú dejas las medicinas y dicen, ah, sí, doctora, uy, sí, verdad, me le he puesto la verdad 2 días, pero no sé por qué no me curo. Eso es algo súper frecuente. Doctora, ¿pero te has estado poniendo las gotas? Bueno, sí, es que usted sabe que el trabajo, ¿no? Entonces, a veces la falla del tratamiento es porque no se cumplen los horarios o porque el paciente no cumple. O por si cumple, de pronto no se está poniendo bien las gotas. En la indicación no está de más que pongan que las gotas no sean autoadministradas. Porque miren, en un 40% de los casos van a llevar al fracaso. Lo mejor sería que se las aplique un tercero. Entonces, si tenemos otorrea o detritus, vamos a realizar una limpieza auditiva. Este es un video de un colega que está realizando allí una limpieza en el caso de una otitis externa. Esta limpieza se le está realizando, miren qué genial, con un endoscopio y con una succión, con lo que se llama microaspiración. Y miren qué bien se van sacando todos los detritus y vamos dejando el conducto auditivo externo limpio. La succión tiene que ser suave, no van a utilizar un aspirador de abdomen para el oído, ¿no? Ni la misma presión negativa, ¿no? Y también evitar la irrigación, porque a veces es un poquito difícil determinar si la membrana timpánica está intacta. Cuando hay esta clase de cosas, ¿cómo tú determinas que detrás de todas esas cosas que estás encontrando no haya algo? Es un poquito complicado. Y sobre todo debe evitarse, porque supongamos que la membrana timpánica estuviera perforada, pues todas esas cosas las vamos a meter al oído medio y vamos a terminar ocasionando más daño que bien. ¿Y cuál alternativa sería prudente si es que no tenemos esto de la microaspiración? Con un hisopo, con un palito especial que se llama portaalgodón, podemos nosotros ir de pronto limpiando y limpiando y limpiando el conducto auditivo externo. En otros países también se utilizan las mechas ópticas, que consiste en ese conducto que ya está bien cerradito, colocar una mechita y comenzar a poner gotas, que lo que van a hacer es abrir el conducto auditivo externo. Ahora, ¿cómo trato el dolor? Si hemos dicho que uno de los pilares del tratamiento es de las molestias del paciente es el dolor, pues utilicemos algo para el dolor. Las guías de práctica clínica lo que nos dicen es utilizar paracetamol o ibuprofeno. No se necesita utilizar cosas más fuertes. Lo más importante es la adición del esteroide tópico al antibiótico que vamos a utilizar. Por ejemplo, si estamos utilizando gotas de cipro, podríamos añadir que este ciprofloxacino tenga hidrocortisona o dexametasona. Y eso es una maravilla, chicos. Al cabo de tres puestas, ya el paciente se siente súper, súper bien. En general, 24, 48 horas, el paciente el dolor ha mejorado bastante. Si es intenso, se puede utilizar analgésicos narcóticos, por ejemplo, la mezcla de paracetamol con tramadol, va súper bien.
¿Y qué nos dice esta diapositiva? Evitar la benzocaína. ¿Por qué? Porque la benzocaína no es un analgésico, sino más bien es un anestésico. Entonces, lo que va a hacer es que al paciente efectivamente no le va a doler porque está anestesiado y lo que va a hacer es enmascarar la progresión de la enfermedad. Y además, que en algunos grupos de pacientes, los anestésicos tipo benzocaína podrían utilizar dermatitis de contacto. ¿En qué pacientes utilizaría antibióticos sistémicos? Porque hasta ahora les he hablado de gotas, gotas, gotas. Cuando hay celulitis circundante, diabetes no controlada, inmunodeprimidos, radiación en la cabeza o cuando hay edema del canal que no permite la introducción de las gotas tópicas. Si yo ya veo que el conducto auditivo externo está súper cerrado, no tengo esas mechitas que les mostré hace un rato, le doy el antibiótico por vía oral. No me complico. Y hay antibióticos que, bueno, que van a ser ineficientes contra pseudomonas. Si yo tengo la sospecha de una otitis externa bacteriana que probablemente esté causada por pseudomonas, pues no le voy a dar amoxicilina, ¿no? No le va a hacer ni cosquillas. Entonces, lo único que voy a hacer es más bien que la infección avance. En este caso, tendría pues que darle un antibiótico que me cubra pseudomonas. El tratamiento, también tengo que decirle, doctora, y de pronto puedo estar yendo a la piscina mañana temprano. Es preferible durante esta época de tratamiento, al menos los primeros 4 días, decir al paciente que no, ¿no? Como les digo, debería haber una mejora significativa en las 24 horas, y si no lo hay, señora, por si acaso, si no hubiera mejoría, regrese a 72 horas. Atención primaria, bueno, deberíamos referir si hay sospecha de otitis externa maligna, y si después de 72 horas nuestro paciente no mejora, chicos, mejor hay que referir a ese paciente. Probablemente requiera eliminar detritus o tal vez se ha metido un cuerpo extraño, que, ojo, me pasa frecuentemente, pacientes que tú les haces porque está todo con cositas, con detritus, un lavado de oído y de pronto sale hasta 3, torunditas de algodón de los hisopos he encontrado en un solo conducto auditivo externo y la persona ni siquiera sabía que los tenía ahí. El fracaso clínico se da sobre todo por falta de adherencia, por una administración inadecuada del fármaco. Yo sí creo que es fundamental, básico, que el tratamiento te lo ponga un tercero. Si hay obstrucción del canal, las gotas no entran, y si el diagnóstico está erróneo, también, ¿no? Porque si te has equivocado, si de pronto tú creías que era una infección micótica o una infección bacteriana y en realidad era una dermatitis por contacto con el champú, porque resulta que el champú que estaba utilizando es muy, muy fuerte para el pH de esta persona, ya pues no va a mejorar. Y otra de las cosas que yo siempre le digo a los pacientes con otitis externa es que se bañen colocándose un algodón con alguna sustancia oleosa. Yo por cultura, por un tema cultural en el Perú, a la gente le gusta el aceite Johnson, la verdad es que no me complico, señora, envuelva, haga una bolita de algodón, ponga el aceite Johnson y póngase en la oreja solamente para el baño, el resto del día que esté libre su orejita. Por favor, que las gotas sean administradas por un tercero. Por favor, el horario de administración es 7 a.m., 7 p.m., no se esté manipulando. ¿Ustedes creen que todas estas indicaciones se va a acordar la gente? No se acuerdan, escríbanlas, téngalas allí en una ayuda a memoria, porque a veces incluso uno con el apuro de pronto se puede estar olvidando y confundiendo. Esas son las cositas que les decía en cuanto a tratamiento y las mezclas que tenemos. Doctora, pero ya el cipro funciona bien. Usted nos ha dicho que hay aspergillus, hay cándida, hay pseudomona y hay estafilo, que son los gérmenes más frecuentes de las otitis externas agudas. Pero ¿cómo combato los hongos? Uy, chicos, los hongos son, la verdad, en un 90% de los casos bien sencillos de tratar. Y evitamos que pase los siguientes pasos. Y funcionan y van súper bien con esta mezcla de ácido acético. Y si no tienen ácido acético al 2%, solamente en el Perú utilizamos bastante los otorrinos, una mezcla de ácido acético con alcohol isopropílico. Ácido acético al 2% con alcohol isopropílico. O, en su defecto, alcohol boricado. Ya, pero ¿cómo sana esto al hongo? ¿O cómo lo mata? Porque lo que hacemos es quitarles el pH. Entonces, ya le estás quitando el sustrato de la humedad y funciona súper, súper bien. Y les comento que estas gotas son súper baratas. Mandar a hacer esa fórmula magistral en una farmacia conocida que hace fórmulas magistrales, 18 soles.
Y de esa manera tú le evitas estar llegando al consumo de antibióticos por vía oral. O sea, si tú detectas inmediatamente una otitis externa, que me ha pasado, que encuentro muy, muy frecuentemente otitis externas por Aspergillus niger. ¿Y cómo sé que es Aspergillus niger? Ah, bueno, es que es facilito, porque en realidad lo van a ver seguramente con su profesor en prácticas. Van a encontrar como unos copitos negros. Entonces, ustedes los ven con el otoscopio y se ven unos copitos negros. Eso, chicos, Aspergillus niger. Y la cándida, ¿cómo se ve? Como con algodoncitos chiquitos, 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 ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, la cándida albicans, tienes al Aspergillus niger, como germen es muy, muy importante, y ya las bacterias se ven diferentes, porque ya las paredes se notan enrojecidas, cerrándose con edema. Entonces, ahí ustedes tienen súper fácil el diferenciar. Y cuando tengan dudas, si es que ya está contaminado un tema de una automicosis con un tema bacteriano, traten las dos cosas. Doctora, pero no entran las gotas, den por vía oral, ¿ya? Para todo hay solución. La prevención es importantísima, evitar los traumatismos, decir a los pacientes que nada de estar usando hisopos. Y por ejemplo, cuando yo tengo algún paciente con alguna dermatitis psoriásica, dermatitis de contacto, dermatitis atópica, tienes que tratar la dermatitis subyacente. Las complicaciones, bueno, puede haber celulitis auricular o facial, pericondritis y condritis, y la infección crónica continua puede resultar en estenosis del canal y pérdida de la audición. Claro, porque si está cerrando, el sonido no tiene por dónde pasar. Y la otitis externa maligna, ya saben, es una complicación súper grave que está causada por pseudomonas aeruginosa. Ahí lo tienen, con complicaciones terribles como las alteraciones de los pares craneales, trombosis del seno dural, abscesos craneales. El paciente no puede abrir la boca y esto se daba muchísimo, muchísimo, muchísimo antes de la era antibiótica. Pero bueno, hoy en día ya las cosas han cambiado, pero sin embargo, esto sigue pasando. ¿Qué exámenes de ayuda diagnóstica voy a pedir? Bueno, tomografía, resonancia magnética y lo que les dije al inicio, siempre, siempre, siempre cultivos. Y esto les va a servir también para desarrollar, es una pista importante para desarrollar su caso clínico. El tratamiento tiene que ser endovenoso y el debridamiento tiene que ser, también tiene que darse. Ahora, ya con lo que les he mencionado, creo que está clarísimo. Y aquí tenemos Aspergillus niger y acá tenemos una bolita de cándida. Y todo esto son detritos. Pues lo más probable es que esto se trate de una otitis externa ya de tipo mixta. Miren qué bonitos, así se ven los Aspergillus niger. En las otitis externas hemos hablado solamente de otitis externas agudas y hemos dicho que las otitis externas agudas pueden ser fúngicas, ya sabemos por qué gérmenes, bacterianas, ya sabemos por qué gérmenes, o mixtas. Bien, pero ahora estamos con las otitis externas crónicas. Las otitis externas crónicas, básicamente, como ya hemos dicho en temporalidad, son aquellas que ya tiene el paciente más de 3 meses de molestia. Las causas principalmente son alérgicas o autoinmunes y, a diferencia del otro, que era un grupo más grande, representa solamente el 5% de todas las otitis externas. Chicos, por lo general, las otitis externas responden a alguna afectación sistémica que pueda tener el paciente. O en algunos casos que también he tenido pacientes que tienen alguna infección crónica a nivel de la piel del conducto auditivo externo. Resulta que cuando les haces el cultivo, no tenía mayor cosa, pero en el cultivo sale que el paciente tenía cándida. Entonces, ojo, que la cándida también puede ser puede vivir en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es parte de nuestro ser. Sin embargo, si ya nos está causando molestias, si al paciente le está picando, le está fastidiando, se deja tratamiento. Y ya hemos dicho, el tratamiento, por ejemplo, en estos casos, para infecciones crónicas, también consiste en neutralizar el pH, el quitar el factor que le está predisponiendo a tener esa otitis. Por ejemplo, si es un champú muy fuerte o si de pronto es el acondicionador o hasta el tinte de cabello, chicos, les puede producir una dermatitis de contacto, lo que hace es retirarse, ¿no? Evitar también la exposición. Los hallazgos del examen físico en el caso de las otitis externas crónicas varían según la causa. A veces también en dermatitis seborreica hay falta de cerumen y piel seca, lo que ocasiona un fastidio a nivel del oído. Entonces, hay que en estos casos tratar también las personas que tienen piel seca, ¿no? Como les decía, los síntomas tienen que ya ir por encima de los 3 meses.
ver si de pronto alguno de esos factores ha estado utilizando el paciente, tipo neomicina, champús, detergentes, lacas, ¿no? Todo eso. Muy bien. En este caso, el objetivo principal es identificar cuál es la causa subyacente y manejarla en consecuencia. Hay que limpiar, hay que hacer la limpieza auditiva si es necesario y realizar las recomendaciones preventivas, ¿no? El tratamiento, si es una dermatitis de contacto, puede utilizarse esteroides tópicos. El tacrolimus tópico también se utiliza en infecciones bacterianas, sobre todo primero hacer un cultivo para estar totalmente segura de cuál es el germen y luego finalmente dar tratamiento. Y en infecciones por hongo puede irse también a dar agentes tópicos acidificantes como el ácido acético, como el alcohol boricado y la violeta de genciana, pero que cada vez es más difícil de conseguir. Los aspergillus responden súper bien al itraconazol por vía oral. Y ahora, chicos, vamos a dejar de lado a las otitis externas para entrar a hablar de otitis media, luego vamos a hablar de otitis media serosa y finalmente vamos a terminar hablando de otitis media crónica. Entonces nos olvidamos ya de la parte externa, es decir, del conducto auditivo externo y del pabellón auricular, en donde hemos hecho mención, si se han dado cuenta, no solamente a las micóticas, a las bacterianas, sino también a las especiales, ¿no? Donde hemos hablado un poco del síndrome de Ramsay-Hunt y de la otitis externa maligna. Así que tengan presente todas estas patologías. Ah, y hemos hablado también del forúnculo. Todas estas forman parte del espectro de las otitis externas. Y ahora vamos a hablar otitis media. O sea, estamos avanzando entre la membrana timpánica, ¿no? En el espacio de la caja del tímpano. Pero eso tiene una característica, una otitis media aguda. Vamos a ver de qué se trata. Principalmente una otitis media aguda, chicos, la mayoría de nosotros es probable que hayamos tenido una otitis media aguda. Incluso una otitis media aguda que no terminó de llegar a todas sus fases, que se quedó de pronto en una fase que se llama meningitis. Lo más probable es que se haya resuelto espontáneamente y no tuvo necesidad de uso de antibióticos. La causa más frecuente de otitis media aguda es la viral. Se lo repito, es la viral, ¿ya? En los menores de 2 meses, tenemos y cuando son bacterianas, ojo con esa diapositiva, y cuando son bacterianas, ¿ya? Se identifican los gérmenes en este grupo, corresponden a estreptococos, a hemófilos y moraxella, cuando son bacterianas. Pero ya hemos dicho, la principal causa son las virales. Bien, en los menores de 2 meses tenemos al estreptococo, a hemófilos, estreptococo también del grupo A. Cuando tienen tubitos de ventilación, esos son los gérmenes que se han identificado. Y en el caso de mastoiditis aguda y menores de 2 años, ha sido por estreptococo y mayores de 2 años pseudomonas. Pero ¿qué es lo que hace que sean tan propensos los niños a enfermarse de esta infección? Miren la diferencia entre la trompa de Eustaquio, que es esto de aquí, ¿no? Que como conversábamos hoy día con mi grupo, les explicaba que esta es una extensión de la bolsa faríngea, ¿no? En esta porción es la parte distal, es mucho más cortita y horizontal en el infante, en el lactante, perdón, que en el adulto, ¿no? Ahí están sus características. Y que es fácilmente colapsable en el lactante del niño y en el adulto es poco colapsable. Esta pregunta sí es importante que la conozcan. Existen factores ambientales y factores del huésped que predisponen a la otitis media. Por ejemplo, en factores ambientales, la asistencia a guarderías, la lactancia materna ausente o menor a 3 meses, la exposición de humo de tabaco, los meses de invierno. Mientras que el huésped tenemos factores genéticos, la atopía, el reflujo gastroesofágico, el paladar hendido, el síndrome de Down. Bien, todo empieza cuando de pronto estamos, se me ocurre, resfriados y nuestra trompa de Eustaquio se inflama. A esta primera prefase, así la vamos a llamar, empieza con una fase que se llama tubotimpanitis. Es decir, la trompa de Eustaquio está generando una pequeña presión negativa, lo que ocasiona una primera fase ya propiamente en la evolución natural de la otitis media aguda, que es la fase hiperémica, en donde la membrana timpánica se va a tornar eritematosa. En la siguiente fase ya es cuando se comienza a coleccionar pus dentro del oído medio. Chicos, esta es la fase de pronto más dolorosa de la otitis media y el paciente lo va a manifestar como la fase de otalgia máxima. Pero como cualquier barrito, grano que se llena, después ¡pum!, estalla. Esa es la fase supurativa.
Cuando ya el barrito reventó, el dolor cesa. Y luego viene la fase de resolución, de coalescencia, ¿no? Ahí están las fases, la fase de tubotimpanitis, la fase hiperémica con el enrojecimiento, la fase exudativa y la fase supurativa, ¿no? Y finalmente la fase de coalescencia resolutiva. Acá tenemos un consenso del tratamiento. De verdad que las otitis externas, las otitis medias por lo general, lo que hay que hacer es evaluar al paciente y si no hay factores de riesgo, no hay signos de alarma, lo que hacemos es simplemente dar calmantes y reevaluamos en 48 a 72 horas, porque ya lo hemos dicho, la principal causa es viral, no requiere antibiótico. Sin embargo, si falla de tratamiento con AINES o sin tratamiento antibiótico previo, ya deberíamos optar por dar amoxicilina por vía oral a dosis alta. ¿Qué quiere decir amoxicilina a dosis alta? Bueno, ya 90 por kilogramo de peso día. Y esos son los casos en los que damos este antibiótico, pero cuando ya hubo falla con la amoxicilina, más no haber utilizado, dice, tratamiento antimicrobiano previo a amoxicilina, podemos dar amoxicilina con ácido clavular. Y en estos casos, ¿cuándo damos ceftriaxona? Sobre todo, chicos, cuando el paciente no tolera la vía oral, cuando son súper chiquitos, se le da a dosis de 50 miligramos por kilogramo por kilo. Y en quienes damos claritroclinda o acitro, es decir, algunos macrólidos, damos como clarito o acitromicina, damos sobre todo cuando el paciente es alérgico a las penicilinas e incluso asociadas a algunas beta-lactamasas. Bien, nos olvidamos de las otitis medias agudas y entramos a las otitis medias serosas. ¿En qué difiere esto de que, por qué puede haber serosas, líquido citrino en la caja del tímpano? En cuanto a la fisiopatología es diferente. Por lo general, la otitis media aguda sigue a un proceso viral respiratorio alto. Mientras una otitis media serosa, ya el tiempo de instauración es mucho más lento. ¿No? Lo otro es agudo, pues se llama otitis media aguda. Pero en este caso vamos a llamarlo subagudo. Es lento y el líquido se queda, entre comillas, vamos a llamarlo así, atorado en la caja del tímpano. Eso se puede producir porque la trompa de Eustaquio se ha colapsado, entonces el líquido se queda y tiene diferentes fases. Puede ser, además que el líquido puede cambiar, puede ser un líquido seroso o un líquido mucoso o un líquido seromucoso. Bien, pero ¿cómo yo hago que todos estos términos se unifiquen y suenen mejor? Porque yo no sé si está con líquido seroso o con líquido mucoso. Por eso yo prefiero llamarle otitis media con efusión. De esa manera tú puedes, no necesitas determinar si es seroso o mucoso. Total, la fisiopatología para esto es lo mismo y el tratamiento es exactamente lo mismo. Es benigna, por lo general es abacteriana, se da por una obstrucción de la trompa de Eustaquio y acúmulo de líquido seroso en la caja del tímpano. Frecuentemente se da entre los 7 y 8 años en sexo masculino y en las estaciones frías. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de otitis media serosa? Entonces tenemos aquí nuestra caja del tímpano, ¿ya? Y tenemos aquí la trompa. Entonces, todo aquello que pueda obstaculizar la trompa, que ya lo conversábamos también anteriormente, la trompa de Eustaquio cumple dos funciones. Uno es el mantener la presión atmosférica igual en el ambiente que en el oído, y otro es que el moco que se produzca a ese nivel permite que salga, ¿no? Ya habíamos visto por qué es más frecuente en la infancia, y sobre todo la otitis media aguda es porque esto es más horizontal en la lactancia. Conforme vamos creciendo, también esto va elongándose y adquiriendo una posición un tanto más vertical. Pero todo aquello que pueda impedir que esto funcione correctamente, nos va a producir, digamos, algo así como si esto fuera un sistema de drenaje, que el líquido se nos quede acá arriba. ¿Y qué puede hacer? Que esto se acumule acá. Puede ser por hiperplasia de la amígdala faríngea, es decir, del adenoides. Ya lo van a ver seguramente en su grupo. Esta parte que se llama amígdala faríngea es el adenoides y se encuentra ubicada en un espacio que se llama cabo faríngeo, rinofaringe, epifaringe o nasofaringe. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto lo que ocasiona es que la trompa de Eustaquio se nos bloquee, y al bloquearse la trompa de Eustaquio, el líquido comienza a quedarse atorado acá.
El catarro común también, chicos. Entonces, ¿qué pasa? El catarro común debería pasar como que en unos días, pero resulta que acá la trompa se queda inflamada, se colapsa, y a ver, ábrela si puedes. Y mientras tanto, el líquido se va quedando acumulado de a poquitos. ¿Y cuál es la diferencia más importante entre este tipo de otitis y la otra? Una es la temporalidad, pero sobre todo lo más importante es que aquí no hay dolor, no hay fiebre. Lo que el paciente básicamente manifiesta es sensación de baja auditiva. La rinitis, la sinusitis, las insuficiencias respiratorias, de pronto si el paciente tiene un tumor en la nariz, la trompa de Eustaquio no va a ventilar correctamente y por lo tanto el oído tampoco. Entonces es allí donde da origen a este tipo de otitis media con efusión. Los tumores, por ejemplo, un nasongiofibroma juvenil, que seguramente lo van a conversar en sus grupos, o se me ocurre también un tumor de cabo faríngeo. Entonces, en el primer estadio lo que nosotros vamos a ver es una otitis serosa con infiltración, con hiperemia, secreción, o sea, se va llenando la caja del tímpano y la membrana timpánica se va succionando hacia adentro. En la segunda estadia ya el líquido ya es un poquito más denso, ya no es tan otitis serosa, sino es viscoso, a lo que se le denomina normalmente glue ear, ¿no? Porque hay mucina, hay más moco a ese nivel. Y finalmente en las secuelas, en la fase 3 o secuelas secretoras, vamos a ver que el tímpano tiende, como hay una presión negativa constante, tiende a retraerse y lo que ocasiona lo que se llama una atelectasia, es decir, una retracción, que como conversábamos hoy día con mi grupo, la zona más propensa a retraerse sería la pars flácida, pero cuando ya estamos en esta fase, en realidad las dos pars, tanto la flácida como la tensa, tienden a retraerse. Entonces, acá lo que estamos observando son burbujitas. Ese es un oído izquierdo donde estamos observando burbujitas y sería una otitis media con efusión de tipo más serosa. Y acá no sé si alcanzan a ver, pero hay un nivel. Luego aquí tenemos líquido seroso y si ven también el tímpano está un poco retraído, ¿ah? O sea, no es un tímpano normal, pero ya con esa coloración yo tendría que hasta pensar que podría ser un líquido más mucinoso, ¿no? Más mucoso. Y acá está la otra fase, la fase de la retracción, en donde el tímpano se encuentra bastante dirigido hacia adentro, es decir, hacia presiones negativas. Esta es una timpanometría tipo A, es decir, una timpanometría normal, y esta es una timpanometría tipo B. La timpanometría tipo B se produce sobre todo cuando la presión, ya lo van a ver en sus grupos, del aire, del timpanómetro choca y en este caso no puede formar este piquito. Entonces lo que hace es forma como una olita. A eso se le llama una curva tipo B. ¿Cuáles podrían ser la causa? Miren, yo les decía hace un ratito que podría haber un crecimiento de la amígdala faríngea, es decir, del adenoides. Y en este caso tenemos muy probablemente una masa o tejido adenoideo que está colapsando esto. Esto, chicos, es lo que se denomina la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Miren qué bonito. Si nosotros lo continuamos acá por arriba, ese sería su caminito. Este sería la trompa de Eustaquio y esta es la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Todo este chanchito que ven acá por el costado se llama rodete tubárico o torus tubarium. Rodete tubárico o torus tubarium. Y acá tenemos la desembocadura de la trompa de Eustaquio. La clínica, todo empieza con un catarro común, no siempre, ojo, pero cuando ya luego tú le haces la anamnesis a una persona que está con una otitis media con efusión y le preguntas y te dice, sí, oye, ¿verdad? Estuve medio resfriado y luego me quedó con este fastidio. El síntoma fundamental es la hipoacusia y el paciente siente cuando, hola, el paciente siente cuando deglute un poco como de crepitación. Y algo característico es que también el paciente escucha su propia voz. Bueno, ya lo conversaba hoy día con mi grupo, vamos a tener, acá de persona está medio escrito, tenemos un Weber lateralizado al lado afecto, ¿sí? El Weber va a estar lateralizado al lado que lo tiene malito con un René negativo. Ya van a saber ustedes a qué se refiere con esto. Pronóstico es favorable, pero si pasa mucho tiempo y el paciente constantemente está con esta presión negativa, pueden salir algunas plaquitas en el tímpano a futuro, lo que explicaría que haya una timpanometría con una curva tipo AD.
perdón, AS, AS, como les explicaba hoy ya también a los chicos temprano. ¿Por qué? Porque esta constante presión negativa origina cambios histopatológicos también a nivel de la membrana timpánica, que en primera instancia lo que van a ocasionar es una telectasia, es decir, que el tímpano se nos ponga así, o incluso en casos mucho peores, que esté mucho más retraído tal vez, ¿no? Entonces, y otra cosa es que también, si nosotros tenemos esto, y el tímpano está constantemente retraído, esta zona, chicos, se va a retraer muchísimo más. Esta es la zona que denominamos pars flácida, y a esto se le puede denominar una telectasia apical. Puede ser el inicio de un colesteatoma o precolesteatomatoso. ¿Por qué? Porque este tejido comienza a ingresar a la caja del tímpano, espacio donde no le corresponde estar, porque hemos dicho que embriológicamente el ectodermo pertenece al conducto auditivo externo, no a la caja del tímpano. ¿Bien? ¿Qué hacer para evitar que estas consecuencias se den? Miren qué bonito, ponemos un tubito de ventilación en la caja del tímpano, y este tubito de ventilación lo que hace es restablecer la función tubaria. Es decir, tratamos mediante este tubo que está en la membrana timpánica de conectar o de lograr que la presión atmosférica esté muy parecida o muy similar en el medio externo que en el medio de la caja del tímpano. ¿Qué tipos de tubos de ventilación conocen? Este es un tipo de tubo de ventilación, luego tenemos otros que tienen acá como un ganchito y otros que se llaman tubo en T, que son un poquito más permanentes para que el paciente no lo estruje, porque resulta que a veces conforme la función de la trompa de Eustaquio se va restaurando, el tubo deja de cumplir alguna función y el cuerpo tiende a estrujarlo. Y vamos a hablar ahora, chicos, finalmente ya de la otitis media crónica. Y quiero que nos ubiquemos, que hemos hablado, para recapitular, de otitis externa, otitis media aguda, otitis media seromucosa o con efusión, y finalmente vamos a hablar de la otitis media crónica. Las otitis media crónica pueden ser de dos tipos, una que es la simple y otra que es la colesteatomatosa. La simple es cuando nosotros encontramos en la membrana timpánica una perforación. ¿Y por qué se da esta perforación? Puede ser secuela de una otitis media aguda, o también puede ser que en algún momento pusimos un tubo de ventilación y cuando se cayó el tubo, de pronto quedó esta perforación de la membrana timpánica. Una pregunta que me hacía yo cuando tenía su edad era, ¿es posible que una perforación timpánica sea sinónimo de otitis media crónica? La literatura es un tanto confusa al respecto, pero la otitis media crónica, en realidad, lo que tienes que demostrar es que haya cambios histopatológicos. Y además, no en todas las otitis medias crónicas vas a encontrar perforación timpánica. Por ejemplo, en algunas otitis medias crónicas, sobre todo colesteatomatosas, no encontrarás perforaciones timpánicas. Pero algunas personas tienden a confundir o a utilizar indistintamente el término perforación timpánica con otitis media crónica simple. ¿Ya? Porque casi toda otitis media crónica simple tiene perforaciones timpánicas. Y luego tenemos la colesteatomatosa, que miren, ya a este punto hemos identificado una de las teorías por las cuales se forman los colesteatomas. Entonces, otitis media crónica simple, supurativa o benigna es cuando existe una perforación en el tímpano. En este caso tenemos un oído derecho y no sé si me permiten, pero acá tenemos unas placas de tímpanoesclerosis. Quiere decir que ese tímpano ha estado enfermito mucho tiempo. ¿Ya? Por lo general va a haber una hipoacusia y será una hipoacusia obviamente de tipo conductivo, ¿no? Si es que solamente es conductivo. Pero ¿qué pasa si constantemente hemos estado echando gotas ototóxicas a través de esta perforación timpánica y hemos dañado el oído interno? Entonces podría ser que nuestro paciente tenga una una hipoacusia mixta, no solamente de tipo conductiva. Entonces, una cosa que deben saber es que no hay nada absoluto. Si, por ejemplo, claro, les ponen como pregunta de examen, ¿qué tipo de hipoacusia es más probable encontrar en una hipoacusia de tipo conductiva? La respuesta sería una hipoacusia, en una otitis media crónica, la respuesta sería una hipoacusia de tipo conductiva. Sin embargo, en la vida real, como estos pacientes llevan 50, 60 años poniéndose gotas, que en algunos casos hemos determinado como la neomicina que pueden ser ototóxicas, ¿no? O algún aminoglucósido,
podría el paciente presentar una hipoacusia, ¿ya? De tipo neurosensorial asociada a su hipoacusia conductiva que ya por sí tiene por tener la perforación timpánica. No siempre pedimos, les soy honesta, tomografía, pero últimamente, bueno, lo hacemos por una cuestión más de tipo, de orden de estudio, de pronto para hacer trabajos de investigación, o de pronto también para descartar que no haya un colesteatoma, ¿no? Pero generalmente cuando tenemos una perforación simple, no necesariamente se pide tomografía. Y lo que se hace para cerrar este hueco, la operación se llama timpanoplastía tipo 1 o miringoplastía, ¿ya? Su causa principal, como dice, es la existencia previa de una perforación timpánica como secuela de una OMA o de un traumatismo. Y la disfunción tubárica contribuiría a la cronificación del proceso, ¿no? Una trompa que está ahí, medio que sí, no, falla, a veces sí, no, va a terminar causando ese tipo de problema. Lo en general suelen estar producidos porque cada cierto tiempo estos pacientes van a tener otorrea. Entonces, por ejemplo, si les llega a consulta a ustedes un paciente que ven que tiene una perforación timpánica y tiene pus, no le duele, no ha tenido fiebre, le preguntan si cada cierto tiempo le supura, les dice que sí, no van a poner una otitis media aguda. Será una otitis media crónica. Y si en el peor de los casos tienen mucho, no se acuerdan de lo que yo les estoy conversando en esta clase, pues pongan perforación timpánica como diagnóstico y lo van a encontrar en el CIE-10. El tratamiento durante la fase activa, como dices, antibiótico local y o sistémico. Por ejemplo, si viene un paciente con una perforación timpánica con otorrea, yo les mando por lo general ofloxacino o ciprofloxacino. Y si el paciente veo que no se va a poder aplicar las gotas porque vive solo, lo asocio con vía oral, ¿no? Unos 10 a 14 días de ciprofloxacino. Y luego ya cuando el paciente ha tenido por lo menos unos 3 a 6 meses sin pus, se le hace una timpanoplastía. Acá tenemos un ejemplo de una perforación timpánica, ¿no? Que abarca en los cuadrantes inferiores, tanto anterior como posterior, porque el tímpano se divide así, eso lo van a ver en su clase práctica, en antero superior, antero inferior, postero superior y postero inferior. Entonces, esto está abarcando los cuadrantes antero inferiores y miren, ahí está una placa también de miringoesclerosis en los cuadrantes, en el cuadrante antero superior. Cuando nosotros operamos, esta placa termina saliendo, por lo tanto, prácticamente se hace una perforación total y luego eso finalmente se repara. Para reparar utilizamos injerto. El injerto puede ser cartílago de trago. Y lo que acá estamos, cartílago de trago, puede utilizarse también fascia de temporal, puede utilizarse grasa, de acuerdo a la técnica quirúrgica que utilice el cirujano y al tamaño y a las dimensiones que tenga la perforación. Y también se pueden utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, se puede operar con endoscopio o se puede operar con microscopio. Depende de las destrezas del cirujano. Y luego acá, por ejemplo, ya tenemos un dibujo asociado a esto de una audiometría que van a desarrollarlo también en su siguiente clase de una hipoacusia mixta del oído derecho. Y finalmente, chicos, vamos a hablar de las otitis crónicas colesteatomatosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque el colesteatoma, a pesar de que es tejido ectodérmico, comienza a invadir y tiene propiedades osteolíticas y carácter evolutivo. El diagnóstico es clínico, es decir, si yo le estoy haciendo una endoscopia a un paciente y veo eso, es bastante probable que eso sea un colesteatoma. Si tengo dudas porque es menos evidente, puedo pedir una tomografía, ¿no? Por ejemplo, si voy a operar a un paciente de una otitis crónica, media crónica, pero que supura constantemente y el paciente se cuida, yo tendría que primero descartar un colesteatoma y pido una tomografía. La patogenia es desconocida en gran parte y más allá de querer recuperar la audición, chicos, honestamente lo que se busca es sacar el colesteatoma. Porque como les mencionaba, dentro de las estructuras con las que tiene contacto el oído, tiene contacto con la base de cráneo, tiene contacto con el nervio facial, tiene contacto con los canales semicirculares. Por lo tanto, si tiene contacto con el facial, la caja del tímpano nos puede producir una parálisis facial. Si tiene contacto con los canales semicirculares, nos puede producir un vértigo terrible, una fístula colesteatomatosa fatal, o puede invadir hasta la base de cráneo y producir un absceso. El tema con el tejido ectodérmico es que es sucio, pues es cochino. Entonces las bacterias tienden a crecer muchísimo y tienden a infectarse constantemente estos pacientes. Entonces los termina
perjudicando las infecciones que pueden tener o la misma invasión que puede tener este tipo de tumores. Es una matriz, es la presencia de una matriz epidérmica en el seno del oído medio donde no debería estar, porque ya hemos dicho que si es epidermis, ¿no? Si es ectodermo debería estar afuera, pues, ¿no? Donde se produce una acumulación de escamas por un trastorno de la migración epidérmica. Los colesteatomas, chicos, pueden ser adquiridos o congénitos, y si son adquiridos pueden ser primarios o secundarios. El colesteatoma congénito es el que tiene menor cantidad de frecuencia. Vamos a ver aquí básicamente una masa blanca, como podemos ver, con el que la persona ya nace, ¿no? Entonces, esto se pudo haber producido por algún defecto durante el desarrollo embriológico en el cual se ha quedado atrapado dentro de la caja del tímpano un poco de tejido ectodérmico, ¿no? Entonces, esto comienza a crecer y a proliferar. Es súper fastidioso, pero si tú no lo miras con detenimiento, lo miras con un otoscopio, podría pasarse, ¿no? Pero si tú tienes una hipoacusia, el paciente llega porque escucha menos en ese lado, lo mínimo que debes hacer, si es que no tienes claridad sobre el diagnóstico, es pedir una tomografía. Ese es el congénito. Ahora, hemos dicho que el adquirido puede ser primario o puede ser secundario. ¿Cuándo es primario? Cuando no has tenido, no lo has manipulado, no ha habido una perforación del tímpano. Y en esto es por lo de las bolsas de retracción. Recuerda mi grupo y también lo que les acabo de comentar, que el ectodermo en la pars flácida comienza a meterse y a meterse y a meterse e invade. En el otro nació así, con el ectodermo dentro, pero en este caso, producto de una presión negativa, el ectodermo va a ir hacia adentro. Entonces, acá tú lo ves normal, pero si tú le pides una tomografía, vas a ver que esa matriz de tejido está invadiendo y ocupando cada vez más espacio dirigiéndose hacia la mastoides. Acá, por ejemplo, hay un solo punto, en cambio acá hay en 2 puntos, pero casi siempre está el compromiso apical comprometido. Y acá tenemos el otro, el adquirido pero secundario. En este caso, chicos, es porque hay una perforación timpánica o porque se operó y se metió tejido epidérmico y esto comienza a invadir y a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, este tipo se da por migración epitelial. Entonces, dentro de los colesteatomas tenemos los congénitos, que es con los que nacemos, producto del desarrollo embriológico, los adquiridos, que pueden ser primarios, cuando hay una presión negativa constante, y los secundarios, los adquiridos secundarios, cuando ha habido una perforación timpánica o cuando producto, por ejemplo, de haber realizado una timpanoplastía, el tejido ectodérmico se ha metido a la caja del tímpano y ha ido avanzando. ¿No? En este caso es importantísimo, chicos, para evaluar la extensión, estrategia quirúrgica y las complicaciones, el pedir una tomografía. Muy, muy importante. Eso te permite establecer cuál va a ser tu plan de trabajo quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico mediante una timpanoplastía, es decir, la reconstrucción del tímpano si es que se pudiera con una mastoidectomía. Siempre, pero nunca se le dice al paciente que la función más importante de la operación es recuperar la audición. No, en ese tipo de patología lo más importante es evitar la aparición de complicaciones. Bien, chicos, yo no sé si tienen alguna duda.